homologador? O sea, ¿les llevan un acuerdo, están de acuerdo y pasa? ¿O hay un checklist de recaudos que él tiene que verificar? Y entre ellos es que la persona esté entendiendo, a ver, va a declarar culpable o va a reconocer que cometió un hecho delictivo. Probablemente va a tener pena o no, pero va a ser declarado culpable con las consecuencias que tiene la pena, más allá de, puede que se declare culpable y salga libre porque lleva tanto tiempo preso preventivo que se vaya a su casa. Pero se va a su casa declarado culpable y eso tiene efectos para la reincidencia. O sea, no es una cuestión así nomás, cuando por ahí ustedes escuchan o escucharán que la gente critica, no, porque se declara culpable y se va a la casa. Bien, se va a la casa, pero condenado. Con lo cual, tiene muchos efectos y muchas implicancias. No es tan simple declararse culpable. El rol del juez, eh, sobre la palabra homologar, Herbeta trabaja mucho, porque el rol del juez está simplemente ahí para poner la firma o para algo el sistema quiso que entre fiscal, imputado y defensor haya un juez. Bueno, y el sistema quiso que haya un juez. ¿Para qué lo quiso? ¿Para qué lo puso ahí? Porque de lo contrario bien podría haber dicho, no, bueno, lo firma el fiscal y listo, no. Que hay una jurisdicción presente, aunque estemos de acuerdo en los hechos, en el derecho y en la pena, para algo el sistema quiso un juez ahí, por una garantía hay que cuidar. ¿Cuál? Completando lo que decís vos, el profe justamente en la clase dijo eso, como que la palabra homologar, en el artículo 343, le sonaba un poco raro, porque el juez no solamente homologa, el juez emite una sentencia con todos los recaudos y debiendo analizar las formalidades y las cuestiones que tiene que hacer, analizar la cuestión de fondo, asegurarse que el acusado comprenda lo que está haciendo. Que no quede, o sea, él destacó el hecho de que no quede en la homologación como si fuese algo así nomás. Bien. La sentencia tiene que estar fundada, no es que solo es una sentencia que acepta lo que dicen, sino que tiene que estar fundada por el cual debe cumplir lo que dice el código y debe cumplir las formalidades para fundamentarla. Ahora, que no se va a fundamentar como se hace una sentencia, un juicio en una prueba en concreto, bueno, pero sí se va a fundar principalmente en la voluntad, pero también en las diferentes evidencias. Por eso está bueno lo que vos decís, Gonzalo, que a más evidencia haya, más va a tomar el juez de que el abreviado es sin coacción. Bien, bien. ¿El juez puede rechazar un abreviado? Les pregunto, ¿puede? Sí, si ve que no están presentes los requisitos del 339, tiene que rechazar. Es más, en el fallo de los monos está bueno porque marca bien los límites de cuál es la figura del abreviado, eso es lo que entendí yo, que marca tres límites de qué no quiere que se llegue con el abreviado. Y eso es importante destacar porque lo diferencia de, como decía Natalia, del proceso inquisitivo, que las partes se tienen que esforzar en que, como dijo el profesor, que va a haber un juicio. Si no hay un juicio abreviado, va a haber un juicio oral. O sea, el esfuerzo de las partes de exponer justamente que hay un caso, que hay circunstancias, que hay evidencia, va a hacer que el juez decida en base a eso, no a lo que a él le parece o a lo que él investigó o la sola, digamos, voluntad del imputado, sino que él además va a tener ese rol que va a ser como llevado a cabo y la decisión de él por lo que expone las partes. Por eso lo diferenciaría del proceso inquisitivo, porque no es que solamente el juez homologa o no investiga o no va a escuchar a todos, sino que tiene que basarse en la exposición de ambas partes y además de la voluntad del imputado. Bien, bien. Y respondiendo a lo que preguntó Araceli, si se podía rechazar, en el ejercicio creo que 3, que es el que había que buscar jurisprudencia, encontré un caso del Tribunal de San Martín, que no encontré el nombre, pero donde se rechazaba el abreviado para los casos de violencia de género. Y se establecía que se tenía que dilucidar en debate oral, excluyéndose el juicio abreviado y el juicio a prueba. Bueno, al menos en ese caso. Acá podemos hacer un paréntesis. Eso es un temazo, sobre, ahí tiene el fallo Góngora, que habla sobre el procedimiento suspensión de juicio a prueba. A ver,
me quiero meter en el tema, pero no me quiero meter porque me va a consumir el tiempo de la clase. Pero digo esto, ustedes también piensen que pongan ahora en el rol de la defensa y en el rol de pensando del imputado, muchas veces el imputado no quiere transitar por un juicio, ¿ok? No quiere transitar por un juicio y él realmente, la mejor salida para él es aceptar un juicio abreviado, un procedimiento abreviado. 2 palabras sin abrir del debate, y si lo quieren, los podemos seguir después. Yo me puedo quedar después de ahora, pero no quiero consumir todo el tiempo. Hablando de las temáticas de género, que está el fallo Góngora, que es muy criticado, pero que está vigente, y podemos hablar mucho de eso. ¿Qué se dice sobre el fallo Góngora? Que va mucho más atrás que el fallo que leíste vos, Nerina, que dice: no cerramos una suspensión de juicio a prueba, o sea, no sería válida para un caso de violencia de género, tiene que ir a un juicio oral. Acá Nerina trae un caso donde niegan el procedimiento abreviado, tiene que ir a un juicio oral. Bueno, frente a eso, el sistema judicial es bastante petulante, es bastante soberbio, porque manda a transitar por un juicio oral que el sistema es muy malo para organizar, es muy malo para llevar adelante, donde el sistema generalmente le dio la espalda a esa mujer víctima de género y la obliga de una forma hasta patriarcal, paternalista. Yo sé que es lo mejor para vos y por eso te digo que lo mejor para vos es que vayas al juicio oral, y quizás la mejor salida era o un juicio abreviado o una suspensión de juicio previa. Quiero decir, las críticas al fallo Góngora van más que nada por ese lado. Si se le hicieron a Góngora, que estaba hablando de probation, yo las considero completamente aplicables para un procedimiento abreviado donde el tipo se está yendo condenado, la mujer capaz que realmente no quería sentarse enfrente de ese tipo y ahora la están obligando a que vaya a un juicio oral y público y declare frente a ese tipo todo lo que le hizo, y capaz que no es lo que necesita, lo que quiere, lo que desea esa mujer. Eso es lo único que yo puedo decir rápidamente para despacharme, y después la seguimos si quieren después. Profe, dale. bueno, porque yo, digamos, me basé bastante en eso, yo estoy a favor y me basé bastante en eso de cómo esto, bueno, se puede tomar como inconstitucional, pero en realidad muchas veces es un beneficio para, digamos, el imputado, porque capaz que a él le conviene y le beneficia. Por ejemplo, en una de las audiencias que vi, le bajaban la escala penal y todo, entonces muchas veces es beneficioso para el imputado, o sea, tiene una buena defensa y es beneficioso, y ni hablar de que es muy beneficioso para la sociedad, en el sentido de la celeridad del proceso, y en el caso del video que vimos, aportaba un montón y contribuía a la causa el imputado, dando un montón de información y ayudando a que se pueda llegar, digamos, a resolver el proceso. Entonces muchas veces conviene esto también para el imputado, digamos, porque es preferente para él, es más rápido, y bueno, este chico, por ejemplo, decía de que quería cambiar su vida y quería arreglar las cosas, entonces la celeridad y la rapidez y el beneficio que le traía un juicio abreviado era mucho mejor. Obvio. Sí, Por ahí volviendo a lo... Ay, perdón. No, yo ahí en los pies de página, cuando hay un autor que dice que a veces se quiere declarar la inconstitucionalidad del instituto para beneficiar al imputado, pone el ejemplo de que si le habían puesto 3 años y ese acuerdo lo declaran inconstitucional porque cree que es en contra de él, y después en un juicio oral lo declaran a más años. ¿Cómo se le explica al imputado que para protegerlo le declararon inconstitucional algo que en verdad lo perjudica, porque va más años? O sea, sería difícil explicar eso. Bien, y ahora voy, y por esto me quiero meter, uno de los argumentos que dijo Natalie era también sobre la facultad de las partes o la facultad del fiscal, y me meto también en la segunda consigna, la facultad del fiscal para negociar, ¿sí? Seguro algo de esto dijo Luis. Me gustaría que quede bien en claro y quede bien en limpio, porque es algo que ustedes tienen que tener claro si esto sale en el examen. ¿Cuáles son las facultades? Porque esto hace también
a que nuestro procedimiento abreviado tiene múltiples controles. Uno lo desarrolló muy bien Ara, que es el del juez, ¿sí? Pero hay otros controles que se hacen sobre el abreviado. Entonces quiero que hablemos sobre la facultad del fiscal para negociar, que fue uno de los argumentos que también Natalie dijo, acá me hace ruido. Sí, Creo que negocia dentro de lo que es la figura legal, porque es obligación negociar dentro de lo que se llama, dentro de la escala, no puede ir por abajo de la escala del tipo penal, que a diferencia de lo que, claro, que a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que ahí pueden negociar, es mucho más amplia la facultad de negociar, que ahí sí verdaderamente se negocia, porque la elección de los fiscales y es un cargo político es muy distinto a lo que pasa acá. Acá tienen que respetar el principio de legalidad. O sea, tienen que hacerlo dentro de la figura legal. Vamos a pasar en limpio lo que vos decís. Una cosa es, yo me pongo de acuerdo en que él cometió un robo. Y que es un robo calificado, por ejemplo, y tiene una pena que va, qué sé yo, de los 5 a los 10 años. Yo, como fiscal, únicamente, si digo que fue un robo, entre 5 y 10. Me manejo ahí. O un homicidio. Fue un homicidio simple. Bueno, entre 8 y 25. Eso es lo que vos decís, Ignacio. Solo no puede perforar el mínimo, decís vos. O darle más. Yo en la jurisprudencia encontré, bueno, que la regla es eso que decía Nacho, pero que bueno, que en el caso Arias se había permitido, o sea, se había rechazado la primera instancia, que había rechazado un abreviado que iba por el mínimo de la escala penal, y bueno, ponía algunos principios como humanidad o pena natural. Entonces, en ese caso, excepcionalmente, por ejemplo, se permitió que se vaya por debajo del mínimo penal. Bien, entonces, sin meternos en lo que es perforar el mínimo, ¿ok? Porque estamos de acuerdo, perforar el mínimo tiene sus problemas, pero bueno, como dice Floriana, podrá haber argumentos más vinculados al humanitario, al principio de culpabilidad, que harán que no. Ahora, ¿qué hacemos con el cambio de calificación? Que no es lo que dice Ignacio. Una cosa es que yo te diga, esto es homicidio. Sí. Sí, en el fallo este de los monos no era que se cuestionaba que lo había cambiado, creo que era Cantero, en vez de en principio había sido imputado como autor, y después el acuerdo era como partícipe secundario, y se criticaba que no podía cambiar esa calificación de coautor a partícipe. Bien, entonces... Yo lo que entendí es que se puede modificar la calificación, o sea, el juez, siempre y cuando, o sea, se establece como máximo, lo estableció en el acuerdo. Pará, porque vos ya te vas a la audiencia del juez. Ah, perdón, sí, perdón. Eso sería, yo quiero antes, estamos negociando, yo soy fiscal, estoy negociando con un defensor, una defensora, y bueno, ¿qué hacemos con este caso? Entonces, imagínense un caso que da para discutir sobre la calificación, o que no da, pero qué sé yo, no digo algo groseramente, ¿no? Pero puede ser desde homicidio en grado de tentativa a lesiones graves, o qué sé yo. Hay un amplio para discutir sobre cuál fue la calificación. Hay figuras que se tocan, ¿ok? Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, yo como fiscal puedo negociar? Porque como si lo critican el plea bargain americano, el fiscal americano, les adelanto, puede hacer lo que quiera. Pero lo que quiera es lo que quiera. Lo que quiera es, yo te imputé por homicidio, y bueno, acá lo cerramos por un delito menor, homicidio culposo, y yo lo tengo que explicar. O no te acuso. Así ampliamente. No me sale. Principio de oportunidad amplio, no reglado. O sea, yo acá no te acuso porque criminalmente no te quiero acusar y nadie me va a decir nada. Yo soy fiscal americano. Nadie me va a decir nada, no te acuso. O te acuso en otro momento. ¿Sí? O bajo la pena. Entonces, acá no podemos hacer eso. Profesor, acá el juez no tiene que tener en cuenta un principio de legalidad. O sea, si está imputándole una figura que no se aplica, el juez por un principio de legalidad no puede aceptar un acuerdo de una figura que no es la que cae en el hecho. Está bien, pero está bien. A lo que yo voy
Obviamente, por eso no caigo en un uso grosero. No, en algo grosero no, pero sí se puede cambiar la calificación. Profesor, O sea, en una de las audiencias que vimos, el juez permitió que archivara 2 o 3 causas donde estaba implicado el imputado, y eso me llamó la atención porque ni siquiera se habían iniciado esos archivos. O sea, bien, ahora vamos sobre eso, ¿sí? Pero quiero que quede bien claro esto. Estamos en la fase de negociación. Sería, ¿cómo? O sea, no, perdón. Piensen, dale. digamos, en siempre las facultades del fiscal. ¿Cómo puede negociar y hasta cuándo? O sea, tiene libre disponibilidad, ya dijimos que no es como un fiscal americano, no puede sacar cargos así y decir acá no pasó nada. Entonces, ¿qué controles a lo mejor, bien, pregúntenselo, se establecen o establece el sistema para decir, bueno, hasta dónde puede negociar un fiscal? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué oportunidad? ¿De qué manera? En el texto de plea bargaining, lo que distinguía justamente es que los fiscales argentinos no pueden utilizar la negociación de cargos para obtener una declaración de culpabilidad, en distinción a los fiscales americanos. Y por eso, bueno, la pena tiene que ser fundada, o sea, como que se imponen ciertos reparos o ciertas precauciones para evitar que esto ocurra, que después, bueno, recae justamente en el rol del juez, el verificar esto. Por eso decimos que tampoco tiene un rol pasivo, en el que tiene que verificar que no se hayan dado estas irregularidades. Perfecto. Yo les pongo un caso. Supónganse que Gonza es fiscal y tenemos un tema. Gonza, como fiscal, considera que fue intento de homicidio. Y yo, como defensa, digo que para mí son lesiones gravísimas. Si ustedes miran el código, la escala penal no es la misma. El sustrato, los hechos son más o menos los mismos. ¿Hasta qué momento podría Gonza negociar o cambiarlo? ¿Podría negociar o cambiarlo? Yo le digo, te cierro, pero no te voy a cerrar un intento. Si está confuso el marco penal o la calificación legal, ya el juez debería dar curso al juicio oral. No sé. ¿Hasta qué momento se puede cerrar? Dentro del procedimiento abreviado, para mí, hasta la audiencia donde el juez, digamos, le presta la conformidad, que incluso eso se ve en una de las audiencias. Porque vos cerrás el acuerdo con un hecho. Estamos mezclando los temas. Primera pregunta, ¿hasta qué momento del proceso, en general, así hablando con el trámite, ¿sí? Mal, ¿no? Pero ¿hasta qué momento el código permite cerrar un abreviado? Cualquier momento de la investigación penal preparatoria. Hasta antes de los alegatos de clausura. Alegato de clausura. Hasta antes de los alegatos de clausura, ¿sí? Yo puedo estar en el medio de un juicio oral y hasta los alegatos de clausura yo puedo decirle al tribunal, cerramos un abreviado y eso se transformará en un abreviado. Como poder se puede, después veremos en qué casos está bien que se haga y en qué caso no, pero poder se puede. Bien, eso es que esté claro. Nerina antes dijo lo de negociar cargos. Quizás en el examen el Chapa le dice, el fiscal puede negociar cargos y ustedes no se relacionan. ¿Qué significa eso? Negociar cargos. ¿Qué es negociar cargos? Esto quiero que queden claro porque el Chapa va a hablar en esta terminología y ustedes lo van a saber, pero no saben que se está refiriendo a eso. ¿Qué es negociar cargos? La calificación legal. Negociar la calificación legal es yo no tengo razones fundadas para cambiar la calificación legal y lo hago. Fiscal americano dice, bueno, en el marco de esta negociación, yo de homicidio te bajo a lesiones leves. ¿Por qué? Porque a mí me conviene. Y como yo soy el dueño de la acción, hago lo que quiero, señor juez. Y el juez le dice, está bien, usted es el dueño de la acción. Acá, no. Cuando hay un cambio de calificación, tiene que estar fundado. En el ejemplo que decía Ara, de un homicidio en grado de tentativa y unas lesiones graves o gravísimas, quizás está fundado, porque yo quizás como fiscal no puedo llegar a probar el dolo de matar, y si el dolo de lesionar es un caso medio dudoso, se podría hacer, pero lo tengo que justificar.
porque yo no lo puedo hacer discrecionalmente. Mientras yo lo haga fundadamente y explicándole por qué no es una negociación de cargos ilegítima, sino de que, bueno, en el marco de este acuerdo, yo pienso de que en un tribunal de un juicio oral, los jueces podrían decir las dos opciones, o que es tentativa, o que fue unas lesiones leves porque no se comprobó el dolo homicida, puedo cerrar, puedo justificar por qué cambio. ¿Ok? Eso es, no pueden negociar cargo cuando salga esto en el examen. Ahora, ¿qué mecanismos tiene el Código Procesal Penal de Santa Fe para que los fiscales no negocien cargos? Que el juez con la audiencia, puede cambiar la calificación del hecho. No. Eso lo puede hacer, pero no es la pregunta. No, vamos a ver. El tema de la participación puede ser, en la audiencia tipo pasaba de ser coautor a ser partícipe secundario. Cuando digo negociar cargos también es el grado de participación. Un poco pasó en los monos. De autor lo pasan a partícipe secundario de la nada, acá hace ruido. Entonces, pero ¿de qué forma el código? La imputación no es cuando le imputan. Está bien, pero ¿qué forma? O sea, y eso. ¿Cómo puede ser el artículo 339 cuando dice que le deben decir de los hechos que se le acusan y la calificación legal? Por ejemplo, yo les pregunto otra cosa, sin sacarlo del ejemplo. Si estamos tratando de cerrar este abreviado con Gonza, no nos ponemos de acuerdo, o nos ponemos de acuerdo, pero si él tiene que justificar y tiene que contar por qué cambia, supónganse que me da la razón y cambia, y dice, sí, la verdad que voy a ir por lesiones graves porque no sé si voy a poder probar el dolo de matar. Si él lo tiene que justificar, ¿a quién se lo tendría que justificar además del juez? Piensen siempre que un fiscal está dentro de un organismo, de una estructura. Los controles jerárquicos que pide, que tiene que hacer dentro de la fiscalía, dependiendo del... Bien, ¿dónde está regulado eso? ¿Y eso cómo funcionaría? ¿Cómo sería? En el inciso 6 del 339. Claro. A ver, Bien. ¿Qué dice? Cuando el acuerdo versa sobre la aplicación de una pena superior a los 6 años de prisión, hubiese modificado la calificación legal en favor del imputado respecto de la utilizada en la audiencia imputativa, se requerirá al menos la firma del fiscal regional respectivo. Bien, ahí dijiste dos cosas. Cuando el monto del acuerdo sea superior a 6 años, requiere la firma regional. Eso es una cosa que ahora la vamos a tratar. La otra es... si cambiamos si vamos a cerrar un acuerdo abreviado por un delito distinto al que imputamos, y creo que dice en beneficio del imputado, tenemos que tener la firma del regional. ¿Ahora se dan cuenta por qué el código requiere eso? Ahora sí se entendió. Esto es importante. O sea, Sí, claro, hago hincapié en esto porque es una pregunta de examen. O sea, van a hablar sobre esto en el examen. Siempre. ¿Ok? Dale. A ver, más o menos si lo que entendí. No es que se puede negociar cargos, sino que el cargo tiene que estar justificada la modificación. Y uno de los resortes o control que da el código es este artículo. Exactamente, ahí le está diciendo. El fiscal. Cuando vos cambies la imputación, la vas a tener que justificar, o sea, vas a tener que convencer al fiscal regional. El fiscal regional, si ustedes fuesen fiscal regional, y van a decir, bueno, acá este tipo me está este abreviado, y yo obviamente pido la investigación, o pido por qué. Si ese cambio de calificación está totalmente injustificado, el fiscal regional tiene la posibilidad de no firmar eso, y por lo tanto va a ser o sea, si no está esa firma, el juez lo va a declarar inadmisible porque falta una forma. ¿Cuál es esa forma? La firma del fiscal regional. Entonces ahí, antes, y estoy retomando a propósito el tema anterior, antes de que ingrese un acto que no es válido al proceso,
lo rechazo, inadmisibilidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Antes de que ingrese Además un acto sería que un no es válido, lo rechazo por inadmisible. Floriana. Sería un mecanismo también de control interno, conforme a la Bien. estructura que tiene el MPA. Exactamente. También es interno, pero es un requisito que además debe verificar el juez. O sea, además de ser interno, si al juez le llevan un abreviado donde a mi defendido lo imputaron de homicidio y después lo vamos a cerrar por lesiones, el juez tiene que verificar que esté la firma de la doctora Iribarren, que es la fiscal regional. Porque si no está, eso no puede pasar. No deberíamos siquiera sentarnos a la audiencia. O sea, la OCJ tiene que mirar y decir, momento, acá cambiaron la calificación. ¿Está la firma de la regional o no está? Bien. Una pregunta. Sí. ¿Y en los casos menores a 6 años, que la pena sea menores a 6 años? Bien. Ahora, Ignacio leyó una parte del artículo que es, cuando dice más de 6, necesitamos la firma del fiscal regional. Cuando es más de 8, ¿qué necesitamos? Además sería que no solo la del fiscal regional y la del fiscal general. Bien, acá el código nos está diciendo, en casos donde vos cierres una pena de menor a 6 años, la firma el fiscal que tiene el caso y nada más. Más de 6 años y menos de 8, además el fiscal regional. Y si tiene más de 8, también, o sea, tiene 3 firmas, el fiscal general. ¿Sí? Y este es un tema súper interesante para ver sobre si estamos de acuerdo con el abreviado o no. Una consulta, Gonzalo. Primero la pregunta. ¿Por qué piensan que el código impone esta forma? Hablando de la semana anterior, forma. Si no, se declara inadmisible. ¿Por qué piensan que está prevista esta forma? Recuerden que las formas siempre tienen un sentido de proteger algo. A veces para proteger al sistema, al imputado, es el sistema de garantías. Otras formas están dedicadas a los acusadores, sea el fiscal o sea la víctima. Hay formas para eso. Y hay formas que hacen a la legitimidad. Retomo un reconto un poquito de la semana pasada. Esta forma, ¿sí? ¿Por qué piensan que está esta forma? ¿Por qué requiere la conformidad de los superiores? Para que se respete el derecho del imputado, digamos. O sea, como para que sea más, se respete más el derecho del imputado y no pase, como han dicho, de que, no sé si me escucha bien, para que no sea inconstitucional, digamos. Para que tenga más mecanismos de control para asegurar el debido proceso y el respeto del imputado. Pero mira, cuando la otra vez hablamos del texto de Binder, Perdón, ahora te doy la palabra, Neira. En tu hipótesis, Virginia, yo, que estoy imputado de homicidio, cerré un acuerdazo, un terrible acuerdo. Si iba a juicio, me daban por lo menos 17 años. Un homicidio simple. Cerré por 8, porque el fiscal fue bueno o lo que sea, cerré por 8. Listo, dale. Empieza a subir y el fiscal regional me dice que sí y el fiscal general me dice que no. ¿De qué forma están cuidando tu derecho? No, el fiscal general dijo, sacame esto de acá, andá a juicio y acusalo por 20 años. ¿De qué forma, de qué manera respetaron el derecho? Terragni hablaba de eso. Decía que, no sé, más que plea, no sé cómo se dice, Bargin, decía que era un sentencing bargain, algo así decía, porque como no, o sea, entonces, porque si no se respetaba el principio para respetar el principio de legalidad. Como que por eso era lo que para digamos que en este sentido la garantía como que más que a favor del imputado, porque en este caso lo estaría, digamos, beneficiando un cambio de calificación absurdo, lo estaría beneficiando, sino que más que nada para que el fiscal, digamos, no actúe de manera, no sé si arbitraria, pero que no haya un abuso de sus facultades. Bien. Va por ahí y ahora lo vamos a terminar. Nerina, ¿vos querías decir algo?
Sí, no, yo más o menos iba a decir parecido a lo que había dicho Virginia, que en el texto de Binder habíamos dicho que justamente cuando detectamos un incumplimiento a las formas, es más fácil detectar el incumplimiento a un derecho. Bien. A mí, profesor, creo que es mi... Cada vez que activo el audio se hace interferencia, por eso por ahí les hago interferencia a mis compañeros. Pero a mí me parece que no es tanto por que es por la legitimidad del proceso, porque si justamente son o sea, tienen una escala penal de 6 años o más o mayor, como mínimo, me parece que hay una importancia de nuestro sistema en que esos delitos sean perseguidos y sean penados por ese mínimo y ese máximo, por esa escala penal, y que no sea menor, porque justamente queremos perseguir, digamos, por así decirlo, esos delitos y que no se vuelvan a repetir o prevenir el delito por justamente esa escala máxima que tiene. A ver, era lo del principio de legalidad sustancial. Bien, pero pará, porque yo acá, al menos, y ahora para la grabación, dejo constancia, que esto es una opinión personal mía, ¿ok? Yo creo que esto es una forma que hace a la legalidad, a la legitimidad del sistema. ¿Y por qué digo esto? Y quiero plantearles este inconveniente. No en todos los códigos del país se le permite a los fiscales cerrar abreviados por hechos gravísimos. No gravísimo en un sentido técnico, sino grave porque si vos vas a condenar a un tipo a 8 años, es algo grave, o sea, es algo importante. Una pena de 8 años para una persona es bastante. Si acá nosotros en nuestro ordenamiento jurídico, o sea, en nuestro código procesal, podríamos cerrar un abreviado por prisión perpetua, ¿ok? O podríamos cerrar abreviados por 20, 25 años. O sea, ¿sí? O sea, eso se puede. Es lo mismo para ustedes que todo este procedimiento, este acuerdo, todo lo hagamos en un caso de lesiones, daños, qué sé yo, algún robo menor, sin violencia. Claro, sería como una política criminal, digamos, que toman todos los fiscales en general para obtener criterios. Fíjense ni más, fíjense ni más ni menos que cuál es la causa que ustedes tienen para leer esta semana. O sea, pueden encontrar mucha jurisprudencia, pero tienen ni más ni menos que la causa Cantero, que fue una causa que si ustedes googlean, pongan abreviado fallo Cantero, más allá del fallo, los recortes periodísticos, la tapa de los diarios, las noticias, o sea, lo que cebó a la opinión pública, estuvieron mucho tiempo hablando o discutiendo o poniendo sobre la mesa si se podía, si no se podía, si el fiscal tenía la legitimidad para cerrar esto o no, cuál era el rol de esos jueces, porque realmente la sociedad había llegado a un punto donde le interesaba, o si la sociedad podía o no inmiscuirse, o decir, no, nosotros queremos saber qué pasó en realidad. O sea, por eso tiene quizá que ver con la legitimidad de la que habla Gonza. O sea, fíjense, no por nada la causa emblema es una causa que casi, podemos decir, no sé si parten dos a la provincia, pero llevó, en términos de opinión pública, muchos ríos de tinta. Bien, me apuro para cerrar la idea y después puedo quedar todo lo que ustedes quieran, pero quiero que se vayan bien claro con esto. Que le pidan la firma del fiscal regional y del fiscal general hace a la legitimidad que le estamos dando a esto. Esto es un caso muy importante y el fiscal jefe de toda la provincia está de acuerdo con que lo hagamos. Les digo, por ejemplo, Binder no estaría tan de acuerdo en que un caso súper grave como un homicidio vaya o le haría más ruido que se cierre por un abreviado. Él estaría más de acuerdo en que los casos que son así de graves, estoy hablando de un homicidio violento, o un homicidio calificado, quizás debería ir por un juicio oral siempre. Nuestro código dice, ustedes, mientras tengan las dos firmas, pueden hacer todo. El fiscal general podría decir, y mirá, la verdad que este es un caso tan importante
que yo necesito por política criminal que se haga en un juicio oral. ¿Ok? En otros lugares, toda pena, siempre que el fiscal pretenda una pena de mayor a 6 años, tiene que ir a juicio oral. ¿Por qué? Por esto, porque es demasiado grave el hecho para hacerlo en una brigada. Ahora, ¿eso significa que en un caso menos grave, o sea, a lo que voy es, por esos casos graves, tenemos que decir que es inconstitucional, tenemos que borrar ese instituto, tenemos que erradicar el instituto? No, eso está diciendo Inder. No, en muchos casos va a ser muy útil. En otros casos, se ponen en tensión un montón de cosas que hacen que el abreviado por ahí nos haga dudar. Esto es palabra mía interpretando a Binder. Para explicar por qué, para apenas más grave, necesita la conformidad de los fiscales superiores. 2 palabras para los que se tengan que ir o los que se quieran ir, que ojo, y ahora nos metemos con el rol del juez. El juez tiene que ser prudente al rechazar un abreviado. ¿Sí? Pasó hace poquito, no sé si se los comentó Luis durante la clase, donde las partes le explicaban al juez de que si ellos iban a juicio, no iban a poder lograr condenarlo por esa pena, que se había imputado hacía un montón en un sistema conclusional, el sistema viejo. Ellos le están diciendo, nosotros no lo vamos a poder probar, señor juez, no lo vamos a poder probar a este pena. Y le explicamos por qué cambiamos la calificación. O sea, por qué le estamos diciendo que él tiene que ser condenado por un grado de participación menor. ¿Sí? No en el caso de los monos. No era el caso de los monos. ¿Por qué? Porque en ellos estaban diciendo cuál era la deficiencia probatoria que había y por qué era justificado el cambio de calificación. Ahí, no uno, sino 2 jueces en instancias diferentes se tomaron la arrogación de pensar que sí, que los fiscales están en condiciones de probar eso y que vayan a juicio por la primera calificación. Y rechazó el abreviado. La Cámara lo bajó y otro juez volvió a decir algo bastante similar. A lo que voy es, quiero que ustedes tengan en claro que el rol del juez, si bien tiene que hacer un contralor y tiene que controlar la legitimidad de ese acuerdo, tiene que ser muy cuidadoso cuando se mete en la interpretación de las partes. ¿Por qué? Porque es un juez que está escuchando todo en ese momento y le está diciendo a los fiscales que conocen la causa, que escucharon a los testigos cuando estaban tomándole las entrevistas y analizaron toda la prueba, quizás durante años, que no, que ellos van a ir a juicio y lo van a condenar por ese delito. Eso es algo que no se puede hacer, eso excede las facultades del juez. Sin caer en lo que pasó en el fallo Cantero. ¿Qué pasó en el fallo Cantero? Ahí el fiscal, de una manera casi arbitraria, y en un caso súper importante, cerraban de autor a una pena súper importante a partir de secundario a 8 años. Eso no es el caso que yo les planteo. Ahí los jueces hicieron las interpretaciones que ustedes leyeron y dijeron, esto no se puede hacer. ¿Sí? ¿Quedó esto más o menos claro? Ahora, ¿querés agregar algo? Claro. No, ustedes siempre piensan esto que decía Gonza, a ver, los fiscales trabajaron la causa, los fiscales tienen el legajo, o sea, los fiscales saben mejor que nadie qué hay y qué no hay ahí. A los jueces les llevan algo más o menos cerrado a decir si está o no de acuerdo, pero él no sabe qué tanta evidencia hay, porque también la audiencia es bastante argumental. No vamos a la audiencia de juicio abreviado con un video que diga, sí, yo tengo el video que muestra cómo lo mató. O sea, yo creo que un fiscal que tiene esta herramienta, o sea, es muy contundente. O sea, al juez le cuentan qué es lo que hay, qué es lo que surge, cuál es la colecta probatoria. Pero nadie más que el fiscal sabe cuánta prueba tiene, cuántos testigos tiene y por qué razón él está decidiendo cerrar un abreviado. O sea, ojo con esto, el control del juez es
de cuestiones mínimas, pero la imputación, siempre tengan presente, la imputación es de las partes, o sea, el juez, el fiscal sabe por qué imputó esto. Por eso, hay que ser muy cuidadoso cuando nos metemos en la interpretación, sobre todo para decir, ustedes pueden probar. ¿Ok? Ahora, siendo las 7, el que se quiere ir o el que se tiene que ir está dispensado, y gracias y buen fin de semana. Los o las que se quieran quedar por algún tipo de duda, podemos seguir. Aquí estamos. Yo tengo una consulta, Gonzalo. Dale. De la redacción del artículo, del inciso 6 del 339, que dice cuando la pena sea superior a los 6 años o se modifique la calificación legal en favor del imputado. Sería siempre que se modifique la calificación del legal en favor del imputado o tiene que cumplir ese requisito de los 6 años. No, siempre que se cambia. Siempre, aunque sea de 1 año a 2 o de 2 a 1. No. Siempre que se cambia la calificación. Ah, está bien. Ahí no estamos hablando de pena. Ah, está bien. Yo cambié la calificación de una que es más gravosa a una menor. ¿Ok? Yo cambio la calificación, necesito firma del regional. Ahora, yo puedo no haber cambiado calificación, pero ser un abreviado mayor a 6 años, necesito firma del regional. Más de 8, también firma del general. ¿Ok? Perfecto. Son formas que hacen a objetivos distintos. ¿Ok? Bien. En el caso de que haya un cambio de calificación, por más que haya firma del fiscal regional, el 243 permite al juez hacer un cambio de calificación, por más que no pueda cambiar la pena. ¿Podría hacerlo igualmente? Porque, en casos obvios importantes no tiene sentido un cambio de calificación por ahí porque no puede cambiar la pena, pero una pena de un delito culposo a uno doloso, a una persona que hace un delito menor, para una futura condena condicional le podría... Ahí el juez, ¿qué hace? Escuchó a las partes, escuchó la evidencia y dice, está bien muchachos, pero para mí el hecho que ustedes me dicen tiene este delito, se califica de esta forma. Bueno, habría que ver bien el caso, lo puede hacer. Incluso puede decir, lo absuelvo. ¿Ok? Frente a una sentencia, un abreviado, de cualquier tipo, es decir, la sentencia donde me cambió la calificación el juez, la sentencia donde lo absolvió, o la sentencia a la que hizo lugar a que nosotros pedimos. ¿Sí? 3 tipos de sentencias distintas, si querían. ¿Usted puede interponer recurso de apelación? Sí, yo creo que sí, porque en realidad se tiene que, digamos, homologar, entre paréntesis, lo que acordaron, no otra calificación legal ni otra. Bien, pero entonces yo te que hace lugar a todo lo que pidieron. Ellos dijeron, vamos por este delito y por esta pena. Y dijo que sí, el juez. Y sacó. ¿Cabe un recurso de apelación? Siempre hay... Para mí no, porque si él voluntariamente... A ver, Ignacio. Para mí es el principio constitucional de la doble instancia. Vos tenés derecho como persona imputada, en este caso condenada, en ir a una segunda instancia por una revisión. No creo que habría apelación para el fiscal en este caso, no sé, pero bueno, no estoy de acuerdo con la apelación para el fiscal en general. Bien. A ver, Natalie. Para mí, el imputado no tendría derecho, porque si él voluntariamente realizó ese acuerdo, el juez controló que estén todos los requisitos, que él haya prestado su conformidad, y si se cumplió todo eso, o sea, todo lo que es la calificación, el modo de ejecución, y él estuvo conforme todo, ¿por qué le daría el derecho a un recurso de apelación si él no manifestó disconformidad? O sea, ahora, ¿por qué cambiaste de opinión? Es como en el caso de la rebeldía que decíamos que se fugaba voluntariamente. Una pequeña corrección terminológica, a ver si cambia algo. Una cosa es que vos tengas derecho o no, y otra cosa es que vos tengas agravio, o sea, que tu reclamo sea justo o no. O sea, que vos tengas agravio para apelar o no, que es distinto a tener derecho.
Yo pienso que el derecho lo tenés, como dice Ignacio, el derecho lo tenés. Ahora habrá que ver cuál es el agravio, o sea, en qué te perjudicó esa sentencia que vos mismo consentiste. Santiago, ¿vos querías decir algo? No, sí quería decir que, bueno, casi como dijo Natalie, que creo que fue uno de los fundamentos del fallo, creo que era Martinelli o algo así, acá Rosario, que decían que no se podía apelar un acuerdo en la cual vos estuviste de acuerdo, que el juez controló que vos estabas consintiendo todo eso y como que era inadmisible. Bien. Después leí que se podía, bueno, apelar si, por ejemplo, el juez falla o no respeta la forma, algo así, no me acuerdo bien cómo decía. Pero eran casos excepcionales en el recurso de apelación. Bien. Había un caso donde había sido muy, muy conocido, donde la defensa pública había apelado, pues no sé en qué quedó, pero había generado todo un problema institucional, porque fue una defensora del servicio público, cerró un abreviado y después no sé por qué ese acuerdo, ese abreviado fue controlado por el regional lo asignó a otra defensora y otra defensora lo apeló. Y eso también pone en un problema al sistema, porque de alguna manera el acuerdo se basa en confiamos en la palabra, o sea, ¿qué fiscal va a cerrar un abreviado conmigo si después yo voy y lo apelo? Sin traicionar al cliente, digo, considerando todos los recaudos y requisitos, digo, es una herramienta, a lo mejor Gonzalo tiene más en estadísticas, pero ¿cuántos juicios orales hay? O sea, hay muchísimos más en proporción abreviados, son muchas más las cuestiones que se cierran por abreviado que en juicio, es casi una herramienta para descongestionar el sistema, más allá de ser una herramienta además donde las partes componen su conflicto. Con este tema, por ejemplo, la mayoría de nuestros docentes concursaron muchos de los cargos y discutimos todos estos temas. Tampoco es que lo tenemos nosotros tan cerrado, pero son cuestiones que se plantean, que uno se cuestiona. Bueno, ¿hasta cuándo, hasta dónde o como cuánto el imputado es libre? Si viene de 3 prórrogas o 6 prórrogas de 90 días de prisión preventiva, ¿es libre o está firmando lo que sea para salir? Y también un poco pensarlo, digamos, desde todas las aristas. ¿O por qué es tan celoso el sistema con tantos controles y con tantos requisitos? Se basa en la confianza que tenemos las partes uno en el otro, pero también por algo el sistema le pone los requisitos que le pone y los pesos o todos los controles de los que rodea al instituto. No es tan sencillo, no es dicto un archivo y nada más. Bien. Para dejarlo limpio, poder se puede, habrá que ver cuál es el agravio. Si el agravio es que hubo un vicio en el consentimiento, me parecería un agravio válido. Acá hubo un vicio o un mal asesoramiento en el sentido, bueno, se podría apelar. Después en los casos donde sí se cambió la calificación o mucho más donde se absolvió el imputado, bueno, habrá que ver si el fiscal tiene la posibilidad de apelar, lo podrá hacer. ¿Ok? Creo que algo que nombró Danila, que es cuando en la segunda audiencia archivan unas causas o dicen que van a archivar unas causas, ¿sí? Para dejar en claro un poco lo que pasó. Ahí era una persona que tenía varias causas. Lo que trata la defensa, o lo que haría un buen defensor, es decir, bueno, si vamos a cerrar un abreviado, cerremos todas las causas. O sea, definamos la situación para que el tipo no le quede pendiente más nada con el sistema penal. Entonces, y aparte hay acumulación de condena. Y hay acumulación. Ahora, no tomen eso como, o al menos no debería haber sido así, como diciendo, bueno, yo te cierro por esta y te archivo por esta. ¿Ok? El archivo no fue, o no debería ser, parte de la negociación. Se archiva porque estimás que se da algunos de los requisitos del archivo. Por ejemplo, que frente a una prognosis de condena, la fiscal dijo, con esto, con los elementos que hay, no voy a obtener una sentencia condenatoria. Entonces, justifica el archivo. Ojo, que no es negociar cargo. Sería ilegal, y les pregunto, ¿por qué
sea, ¿por qué no podría el fiscal cerrar esa causa con motivo de una negociación? O sea, ¿a dónde está, bajo qué sustento legal ustedes dirían que no se puede? Y que el fiscal está obligado a impulsar todas las causas. Bien, ¿y cuándo las puede cerrar? Cuando no cuente con cuando considera que no tiene los elementos. Bien, es una causal de archivo. Sí. Está bien, es una causal de archivo. Yo estoy suponiendo un caso donde el fiscal tiene elementos para llegar a una condena, pero dice no. Desecho el caso. ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo? Los criterios de oportunidad. Los criterios de oportunidad del 19. Bien, Ignacio. De eso estamos hablando. ¿Se entiende cómo se va relacionando todo? El fiscal dice, yo acá no tengo un caso, tengo prueba, pero lo desecho. A diferencia del fiscal americano, que tiene amplia facultad, lo desecho porque quiero, lo desecho porque me conviene en la negociación, el fiscal santafesino dice, lo desecho porque entra en un principio de oportunidad o en un criterio de oportunidad. Ah, pero sería que en este caso lo desecha, ya sea como hizo en este caso, por archivo, o lo puede desechar aplicando un criterio de oportunidad. En este caso, a ver. Claro, en este caso lo desechó mediante el archivo, lo puede desechar mediante aplicar algún criterio. Está bien, pero ¿por qué lo desechó en este caso? Por un archivo, ¿pero por qué? Porque no contaba con... Porque no contaba con elementos. Si no, no sería válido ese archivo. O sea, si vos tenés elementos, pero no entra en un criterio de oportunidad, no podés simplemente decirlo archivo porque se me ocurre. Tendrás que decir otra cosa, pero no podés decir, no me entra en ningún principio de oportunidad y tengo prueba. Bueno, ¿por qué no vas a seguir adelante? Lo que las formas del Código Procesal hacen que los fiscales no pueden hacer lo que se quieran, no son completamente discrecionales. En el caso de la audiencia que ustedes tienen, la fiscal no hizo eso. La fiscal dijo, tiene estas 5 causas, en estas 3 no tengo prueba, las voy a archivar, señor juez. Y listo, se le terminan esas causas para este tipo. Pero no porque entraron en la negociación, sino porque llega a este punto donde estamos definiendo la situación de este tipo y yo le digo, señor juez, que se tranquilo que estas 3 causas, ya está, las cerramos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es importante. Y además el juez dice que no tiene como que nada que intervenir en esa cuestión. Y no, porque es una cuestión de decisión de la acción, de regular la acción del fiscal. Exactamente. Y porque además, si te dan los requisitos para un archivo, ¿por qué el juez se metería? Siempre y cuando, digamos, el archivo esté bien dictado o esté dentro de los requisitos que el código le permite, le admite al fiscal archivar. Y sería que el único control que hay para el archivo ya sería para el lado de primero el control administrativo que se va a hacer en la fiscalía y si no de última el de la querella o el de la víctima, pero el juez en ningún momento debe controlar esa decisión. Exacto. Bien. ¿Alguna otra duda, inquietud? Porque después no vamos a volver a hablar de abreviado. Y es un tema que tiene sus problemas. Caro, no sé si nos quedó algo en el tintero. No, estoy mirando acá el cronograma. No, Gonza. No, estamos bien. Estamos bien. Sí, Uma. Sí. Tengo una duda, pero quizás sea media sonsa, pero no sé, no la entendí. En las audiencias decía costas por su orden. ¿Por su orden no es mitad y mitad? Bien. Bueno, una buena pregunta que no todos la tienen clara, es verdad. Costas por su orden significa que cada uno paga sus costas. Sus gastos. Nosotros litigamos un caso donde en un abreviado nosotros queríamos decir que las costas estén a cargo del imputado. Y un juez nos dijo que no, porque cuando ven en el artículo de costas dice que en el abreviado van a ser siempre por su orden. Ahí el Chapa apeló y dijo, si nosotros nos podemos poner de acuerdo en la calificación, en los hechos, en la pena,
¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en quién paga las costas? Bueno, la Cámara hizo lugar. Eso es muy importante por una cuestión de que las plata de las costas, no sé si está bien o está mal, las chupa el MPA. O sea que toda la plata de las costas ingresa al MPA. ¿Pero qué sería? ¿Pagaría el MPA y el imputado? No, a ver, en la realidad, costas por su orden, nadie paga nada. Vos imaginate ahora en un caso civil, que quizás es más fácil representártelo, donde, por ejemplo, vos, caso civil, te ubicás, por ejemplo, un daño y perjuicio, actor tiene su perito, demandado tiene su perito. El perito después te pide regulación de honorarios. Es decir, mi trabajo salió una X porcentaje del monto que se reclamaba en el juicio. Si tenemos un juicio de 1 millón de pesos, capaz que el perito, por regulación de horario, se lleva 10.000 pesos. Si nosotros decimos costas al vencido, los 10.000 pesos esos que le tiene que pagar al perito, lo va a pagar el vencido. Si decimos costas por su orden, el perito te lo va a cobrar a vos, que fuiste quien lo ofreció, y el perito del demandado o de la otra parte se la paga a la otra parte. ¿Ahí fue un poquito más claro? ¿Sí? En un caso penal, por ejemplo, las costas, por ejemplo, para una investigación se gasta un montón de plata. Por ejemplo, para abrir un celular, tiene un montón de gastos abrir un celular de una forma forense. Hay peritos, hay programas que tienen licencias, qué sé yo, que esas las paga el MPA. Si decimos costas por su orden... ¿Costaría? ¿Cómo? ¿Cuánto costaría, por ejemplo, un peritaje? Para darnos una idea de lo que se gasta. Mirá, dijeron $8.000 la otra vez abrir un celular, por ahí. Mirá, para abrir un celular se utiliza una herramienta que se llama UFED, que Caro lo maneja bien. Un UFED es una unidad de extracción forense que imagínense una cajita de zapato, no sé, algo así, chiquita, donde una se conecta al celular y otro se conecta a la compu. Y por arte de magia se rompen todas las cosas de seguridad y se analiza de una forma particular. O sea, se pone en un programa. Eso sale $21.000 por un año. Al otro año tenés que pagar de vuelta la licencia. Aparte actualizan cada 6 meses para poder romper la seguridad de los nuevos teléfonos. Y en el caso que quizás vos, Ignacio, supiste, hay teléfonos que no los podemos abrir acá y hay que mandarlos a Brasil, a Estados Unidos y demás, y todo eso genera un costo. De hecho, hay una causa muy importante de un narcotraficante acá, que el teléfono, al ser un iPhone y demás, hubo que mandarlo a Estados Unidos. Imagínate todo el costo que eso tiene. Sí, la de los radios lo habían mandado a Estados Unidos, por eso. Exacto. Y ahí viene la cuestión que vimos, que decía, ¿lo puede obligar a poner la huella? No. Exacto. Eso cuando vimos pruebas. Una linda discusión. Bien. Mira todo lo que desencadenó tu pregunta, Uma. Por las costas. Fíjate si esta persona que sabemos que ese celular fue mandado a peritar a Estados Unidos, el día de mañana es condenado y se le ordena pagar costas, bueno, tendrá que afrontar entre un montón de cosas ese costo también. En dólares. No creo que sea problema igual. No. Y generalmente en los temas penales como que casi nadie se pregunta por las costas y son un tema importante. Son un tema importante. O sea, nadie se lo pregunta y sí, es toda una cuestión. Ahora el MPA se puso mucho las pilas en condenar en costas. O sea, y en pedir las multas también. Hay muchos delitos de pena. Me pidieron las costas en uno. Por suerte el juez dijo que no, pero nos pidieron las costas en uno, que ahí dije, qué raro, o sea, porque realmente nunca me había pasado que el Ministerio Público las pidiera. Es como que, bueno, como litiga el Estado, es como que van pasando, digamos. Buena decisión de política criminal para tratar de recuperar o de no seguir gastando tanto. Gonzalo, como dato, el policía que estaba en la audiencia 2, los policías también cerraron un abreviado por 21 años. No sabría. Porque lo busqué al caso y decía que también
uno de los dos policías, no me acuerdo si era el comisario o el otro, también cerró un abreviado de 21 años. Bueno, ahí está la importancia de causa grave, porque... Obvio. Sí, sí. Fíjate la cantidad de pena de ese abreviado. No, perdón, pero digo, fíjate, vos mismo estás diciendo 21 años con un abreviado. Sí, o sea, sí, ¿qué hubiese esperado o qué se le hubiese dado o por qué cerró con esa cantidad de años y no llegó a un juicio oral y público, ¿no? Lo importante también del logro para el fiscal, a lo mejor el fiscal en juicio no lograba toda esa cantidad de años. Tal cual. Y así se anota, o sí, pero no, o lograba no debería más. ser la forma de analizarlo, o sea, no, si cerró en 21 años es porque... sí, obvio. Nerina, ¿vos querés decir algo? Sí, una pregunta que no sé si lo vimos ya, pero bueno, me quedó medio inconcluso. En caso de que el acuerdo con el que van es medio incompleto, o por ejemplo no se habla acerca de la modalidad o la reincidencia, tengo entendido que el juez no lo puede establecer de oficio. Pero bueno, ¿dónde se establece? ¿Se convoca una nueva audiencia? ¿Se hace ahí todo? O sea, a ver cómo sería, no entendí bien la pregunta, como hay cosas que dejaron, que no se pusieron de acuerdo. Claro, que quedó medio inconcluso, o que no lo mencionaron. Bien. Por ejemplo, en caso de reincidencia. Ok, entonces yo te repregunto a vos. El código, ¿qué es lo que pide que haya acuerdo? Ay, para, que estoy con el código, que no me acuerdo. Fíjate, dice, cuando hubiese acuerdo sobre... El hecho, bien, la calificación legal bien, y la pena motivada. Bien. Esas tres cosas tienen que estar. Si no están, es una forma que no está. Ahí tenemos una señal de alarma sobre un hecho que no es válido, entonces el juez, como medida, retomo esto porque si no, no lo vemos, ¿qué hace? Frente a un hecho que parece inválido y que no quiere que ingrese al proceso, ¿qué hace? Desestima este acuerdo. Lo declara inadmisible. Inadmisible. Una respuesta frente al incumplimiento de la forma es la inadmisibilidad. Ok, declara inadmisible el acuerdo porque falta una forma. No se pusieron de acuerdo, no hay acuerdo sobre esto. Si hay acuerdo sobre eso, valga la redundancia, el acuerdo abreviado sería admisible. Vamos a una audiencia y ahí podemos litigar sobre las cosas que no necesitamos estar de acuerdo. ¿Ok? Entre ellas se suele litigar sobre la reincidencia. Por ejemplo, la defensa pública, por estándar, se opone y pide la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia. Entonces ahí no estamos de acuerdo sobre eso. Y muchas veces lo ponemos en el mismo acuerdo. Entonces vamos a la audiencia y decimos, mira, estamos de acuerdo hasta acá. Sobre la reincidencia, yo, defensor, digo que es inconstitucional por esto, esto y esto, y no procede. Y el fiscal dice, es constitucional por esto, esto y esto, y el juez decide. ¿Sí? Bárbaro. Así sobre cualquier cuestión que no sea una de esas tres. Buenísimo. Gracias. Bien, buena pregunta. ¿Algo más? Gonzalo, ¿alguna recomendación particular para el parcial a tener en cuenta? Estudien. Sí. No. Primero, a ver, lo que pasa es que yo no voy a hacer todas las preguntas. Nos dividimos entre varios y yo creo, o sea, la indicación fue que sean preguntas con ese tipo de estructura. No me imagino, o sea, no me quiero hacer cargo de lo que van a hacer los demás, pero no me imagino una pregunta tipo control de lectura, donde si vos no tenés la ficha al lado no la puedas responder. ¿Se entiende? Es más básico si querés compararlo con un control de lectura, que no sé si han tenido, pero los controles de lectura son, en esta ficha el autor dice tal cosa o tal otra. Bueno, si no tenés la ficha súper fresca, quizás no la podés responder. Bueno, no es el sentido de este parcial. Como les dijo Luis, el parcial no es eliminatorio, hace al concepto.
Luis tiene un buen concepto de ustedes. Y de la misma forma que yo quiero que participen acá, está bueno que participen en la clase de él. Yo veo que varios de ustedes participan, y eso es muy bueno. Aparte, con esto del Zoom, lo bueno es que abajo tienen su nombre, entonces es más fácil acordarnos. ¿Ok? Y no se asusten. Están bien preparados. Yo lo noto que leen, así que creo que van a poder resolver cualquier tipo de pregunta. Si algo tiene la dinámica de dar la materia en esta cátedra y cómo la damos, que somos bastante con las lecturas, con los papers, con los esquemas, con las preguntas, o sea, está todo pensado para que ustedes, no les digo puedan llegar sin estudiar, pero si fueron haciendo a conciencia el tema de trabajos, el tema de las lecturas, se van a dar cuenta que llegan preparados. Esto no es una materia, no es sociedades donde si ustedes no tienen parcial, entonces se tienen que encontrar con todo para el final. O sea, el hecho de encontrarnos, de que ustedes tengan que ver el material, hacerse preguntas, ver audiencias, hacen que sea una cuestión de recuperar conocimientos. O sea, lo que les vamos a preguntar no es nada que no se haya o está conversado, son temas que se hablaron, y ustedes están, como dice Gonza, en perfectas condiciones de poder hacerlo. También tengan fe, lean, estudien, pero también confíen en todo lo que fueron haciendo y todo lo que fueron trabajando, si fueron siguiendo clase a clase de los temas. Yo le decía a Gonzalo, más que nada, porque ponele, yo en la semana me lleva mucho tiempo entre leer la ficha, después leer el código comentado y después hacer el práctico. Por eso yo siento que no me queda como tiempo para estudiar concretamente todo nuevo. Si bien tengo todo leído, eso es mi miedo. Y hay que salir menos. No. Te estoy jodiendo. Bueno, pero me imagino que eso se lo puede decir a cualquier profesor. O sea, digo, en cualquier materia. O sea, es un problema de estudiar en la facultad, básicamente. Sí. ¿O no? A todos nos pasó. Sí, lo que pasa es que esta materia es importante y hago todo eso. Si no, otra no la puedes seguir al día siguiente. Seguro que eso se lo decís a todos. Ustedes van a ver que por esta dinámica de decir, bueno, nos encontramos a cerrar la semana y vemos esto y esto, no es que se van a encontrar ustedes que van a abrir el código procesal penal recién ahora. Quiero decir, esta no es la primera vez que ustedes se van a encontrar con los temas. Todos los temas que van a ser objeto se habrán hablado, lo habremos conversado, ustedes lo habrán leído. Es simplemente que recuperen o que relacionen o que reflexionen, bueno, qué hay sobre este tema, que fue lo que pudo haber dicho en clase Chapo, lo que pudo haber dicho un autor. Tenemos visitas. Y última pregunta, también relacionado a lo que decía Nacho, del parcial, que por ahí en las clases el profe por ahí apunta más a lo que es doctrinario, los textos, pero no tanto, o al menos en las que estuve, al contenido del artículo, a plazos, como más a tecnicismos o formalidades. Entonces por ahí en el examen, no sé cómo será, si por ahí es necesario saber, tipo... ¿Vos decís en el examen parcial o en el final? En ambos. A ver, en el parcial, si por algún motivo se filtró una pregunta de ese tipo que no debería pasar porque no tiene sentido que te pregunten eso, vas a tener el código ahí. Pero nadie te va a preguntar un plazo. Ni también yo como forma de estudio, porque vieron que en otras materias por ahí sí son re importantes los plazos y te los preguntan. Y bueno, nada, como en las clases por ahí no los percibí tanto. Vos decís 3 días. Sí, son Vos decís 3 días y después si te mira con cara mala decís, no, me equivoqué. 5. Si te mira mal, 10. Ando sumando, claro. Pero 3 días es como un número mágico. 3 días podés estar detenido, 3 días para apelar. Nerina, es como dijo Gonzalo siempre hasta ahora. Lo importante y lo que le gusta al Chapa es que ustedes puedan relacionar un instituto con otro, que puedan entender de qué están hablando. Y en eso creo que hace hincapié Gonza todo el tiempo. Que no hablen en abstracto como, no sé, podemos hablar, como decía Ara, de sociedades, que por ahí hablamos de un contrato que no sabemos ni que existe, ni qué tipo de sociedad es, y repetimos como loro. Esto es la idea es esto. ¿Qué se ataca? Entonces, ¿por qué defendemos? Entonces, ¿por qué existe esta figura? Entonces, ¿a quién colabora o no colabora? Etcétera, etcétera. Es lo que hizo hincapié siempre Gonza, no en un plazo.
¿sí? Bárbaro. Él va mucho a ese tipo de preguntas, a que ustedes puedan como entender el sistema en completo, no, Sí. no Bárbaro. en partes separadas, no cosas aisladas. Creo Y que nosotros- nunca lo vi preguntar por un plazo, así que Claro, sí, en las clases nunca o pocas veces, entonces digo, capaz que en el final salgan con eso, que no estaría mal, o sea, es parte del contenido, pero bueno, ¿no? Para saber cómo estudiar o sobre todo qué puntualizar. Así que bueno, muchas gracias. no, o sea, sí tienen que saber, por ejemplo, yo te pregunto a vos. Que es un plazo de ley. Sí, me refiero en el código, cómo está regulado el abreviado o qué diferencia encontrás vos entre, no sé, entre la probation, cómo está regulada acá y en el código de la nación, por decirte algo de código de articulado, va por ahí y tiene un sentido. De la misma forma que yo te pregunté a vos qué tiene que estar de acuerdo las partes en el abreviado y te estoy preguntando algo que se responde con el código, esa sería una pregunta. Ahora, nadie te va a preguntar por un plazo o qué dice tal artículo. No, fíjense que hoy hablando del abreviado, por ejemplo, González preguntó hasta cuándo se puede cerrar un abreviado y el momento procesal era hasta los alegatos de apertura. O sea, con que ustedes tengan una idea de qué está antes y qué está después o cómo se desarrolla el proceso en su mente, bueno, hasta cuál es la oportunidad procesal. Tienen que ser imputados, si acusó, si no acusó. Eso es lo que necesitamos de código, más no. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias. Yo me tengo que ir, pero bueno, gracias por todo. Dale. Todo muy claro. Buen fin de. Bueno, buen fin de. Adiós. Buen fin de para todas y todos. Chau, Igualmente. Bueno, buen fin de. Chao, Gonza. Chao, Caro. Chao, Ara. Gracias por todo. Chao. Nos vemos. Gracias a ambos.